Bienvenidas, bienvenidos a Fuera del Torneo, el podcast sobre tenis, pero sobre tenis con conciencia, sobre tenis con clase, el podcast sobre tenis con conciencia de clase. En Amanece que no es poco, la icónica película de José Luis Cuerda, y entre sus cientos de frases míticas, hay una que es casi una sentencia filosófica. Uno de los personajes le dice al alcalde de pueblo: «Nosotros somos contingentes, pero tú eres necesario». Durante toda mi vida vi el tenis como algo contingente, accesorio, innecesario. Hoy, aun sin jugarlo todavía, puedo decir sin miedo a equivocarme que es necesario, que el tenis es necesario y que hay que defenderlo y defender su espacio en nuestros pueblos y nuestras ciudades. Y en este episodio voy a explicar por qué. Durante casi 20 años repetí una frase que no era mía. La decía con la convicción ciega del que se cree lúcido, del que mira la realidad desde una supuesta trinchera de izquierdas. Cada vez que pasaba junto a una pista de tenis municipal, esos rectángulos de resina azul o verde, a menudo silenciosos a mitad de la tarde, miraba de reojo y soltaba: «¿Cómo es posible que todo este espacio público esté secuestrado para que jueguen solo 2 pijos?» Me sentía analista urbanístico. Me sentía guardián de la justicia espacial. Hoy sé que solo era un tonto útil. Estaba repitiendo, palabra por palabra, la tesis neoliberal dominante. Esa que nos ha inoculado que el espacio público solo es legítimo si está hiperoptimizado, si produce un rendimiento inmediato o si se masifica. Bajo esta lógica, si un trozo de suelo no genera transacciones o no hacina a 30 personas en una jaula de cemento, es un despilfarro. Nos enseñaron a aborrecer el vacío para que aceptáramos el confinamiento. Tuvieron que pasar los años, la paternidad, el traslado a la Sierra de Madrid y la perspectiva de la construcción de la nueva pista de pádel del pueblo y el cisma que eso ha levantado para darme cuenta de que el cuerpo también piensa y de que me habían colgado un relato falso. La pista municipal, el frontón de ladrillo, el tenis público no eran caprichos burgueses, eran victorias. Eran conquistas materiales de la clase trabajadora que el mercado no había podido digerir. Tiempo libre sin consumo y espacio diáfano para el simple hecho de respirar y existir. Para entender cómo terminamos entregando las llaves de este relato, hay que hacer un poco de arqueología urbana. La narrativa oficial nos ha vendido que el juego de raqueta nació en los pulcrísimos jardines de la Inglaterra victoriana, entre tazas de té y faldas de lino. Pero la historia de pelota es mucho más sucia, ruidosa y plebeya. Mucho antes de que el tenis se codificara en los clubes privados británicos, las plazas públicas europeas ya temblaban con el impacto de la pelota. El jeu du paume medieval o los primeros juegos de pelota no eran propiedad de la aristocracia. Se jugaban en los laterales de las iglesias, en los callejones mozárabes y en los muros ciegos de los caseríos. En la península ibérica, el frontón se convirtió durante siglos en el verdadero centro social de la comunidad rural y obrera. Era el casino de los pobres. Una pared de piedra caliza donde los jornaleros se apostaban el sueldo de la semana y donde la identidad de un pueblo se medía por la nobleza del rebote. No hacía falta etiqueta, ni federaciones, ni vestuarios de parqué, solo una superficie vertical y el deseo de medir el tiempo con el cuerpo. Si tiramos del hilo de los análisis antropológicos sobre el espacio comunitario, descubrimos que el frontón es una infraestructura única. Es el ágora sin la palabra.
En la plaza del pueblo o en el bar la gente se junta a hablar, a discutir y a menudo a confrontar. En el frontón ocurre algo distinto. Los jubilados o los vecinos se sientan juntos en el banco de piedra a ver rebotar la pelota. No necesitan llenar el vacío con conversaciones accesorias. El propio sonido rítmico e hipnótico del impacto contra la piedra genera una sincronización comunitaria en silencio. Es un espacio de meditación colectiva, una descompresión compartida al final de la jornada. Romper ese ritmo sustituyendo el frontón por una actividad hiperregulada o privada es cargarse una forma de estar juntos que la clase trabajadora ha usado durante siglos para sanar en común. Recuerdo que mi colegio, el Ramiro de Maeztu, en pleno centro del pijo barrio de Salamanca, tenía un enorme frontón dentro del patio del colegio. Tenía un peso gigante en la vida, no solo del alumnado, sino del tejido social del barrio. El patio estaba colonizado por el fútbol y poco más se podía hacer sin llevarte un balonazo de cuero descosido en la oreja helada. Así que el frontón era centro social, zona de juego alternativo, lugar de organización de las filas para el comedor o para las rutas de autobuses. Y a partir de las 5 de la tarde, lugar de descompresión de muchos trabajadores que venían a jugar al frontón, con una cesta, con raqueta o con la mano. Sobre todo taxistas, lo recuerdo perfectamente. Ya dentro de mí vivía un neoliberal escondido que no entendía por qué estaban allí jugando en plena jornada laboral. Esta tradición popular tuvo una segunda edad de oro, mucho más cercana en el tiempo, que a menudo olvidamos. La explosión de los polideportivos municipales en la España de las décadas de los 70 y 80. Con la llegada de los primeros ayuntamientos democráticos, el urbanismo de las periferias obreras entendió que la dignidad de los trabajadores no se limitaba a darles un piso colmena donde dormir después de ir a la fábrica. Incluía el derecho al bienestar físico y a la belleza del juego. Inspirados en los parques deportivos franceses y vieneses de la posguerra, los municipios empezaron a levantar pistas de tenis y frontones de acceso libre o por precios simbólicos. Era la democratización de la salud a través del espacio. Que el hijo de un tornero pudiera aprender a golpear de revés en una pista de resina pública no era un capricho. Era un símbolo de que el futuro también le pertenecía a él, de que tenía una oportunidad. El polideportivo era el lugar donde la comunidad se mezclaba, sin jerarquías. Sin embargo, cuando el imaginario colectivo dejó que el tenis volviera a ser percibido como un reducto de élites y de pijos, se rompió el escudo. Dejamos de defender las pistas porque nos convencieron de que nunca habían sido nuestras, cuando sí lo habían sido. Los datos demuestran que entre el 70 y el 80% de los jugadores de canchas públicas son clase media o clase trabajadora. Los ricos utilizan la pista para otra cosa, para un intercambio social y comercial, y necesitan sus clubes privados. Las pistas públicas son y han sido siempre nuestras. Pero ¿qué pasa cuando esa infraestructura, en lugar de nacer de abajo hacia arriba para servir al barrio, al pueblo, cae desde arriba como un meteorito de hormigón para servir al mercado? El tenis de élite actual, en su obsesión por el crecimiento corporativo, ha desarrollado un urbanismo agresivo. Los grandes estadios ya no se integran en las ciudades, las colonizan. Y para entender esta colonización no hace falta mirar abstractas hojas de cálculo. Hay 3 puntos en el mapa global que narran a la perfección esta geografía del agravio: el barrio de San Fermín, el distrito de Queens y el 16 de París, el distrito 16 de París. Empecemos por el sur de Madrid, por el barrio de San Fermín, en el distrito de Usera. A finales de los años 90, los vecinos de esta zona recibieron una promesa histórica: el Parque Lineal del Manzanares, un gran pulmón verde que repararía la deuda social del asfalto. Yo conocí bien aquel barrio en aquella época porque tuve una novia que vivía allí. Yo estaba muy enamorado, pero ella en los primeros meses no lo creó. Pero yo tenía coche y ella vivía en la ciudad de Los Ángeles, que más que celestial era una ciudad sin ley.
muchos descampados, bastantes yonkis y la delincuencia a la vuelta de la esquina. Yo tenía coche y ese fue mi principal atractivo para ella en aquel momento. Los primeros días que la llevé a casa no es que no me diera ni un beso, es que ni siquiera se acordaba de mi nombre. Luego me empezó a dar algún beso, pero aún hoy no sé si eran cariño o peaje. Luego ya me cogió ese cariño, imagino, porque el llegar segura a casa no sé si valía aguantarme un año entero. Lo que quiero expresar con esta anécdota personal es que el barrio sí necesitaba esas infraestructuras, pero la fiebre olímpica de la capital mutó ese suelo público. Para albergar el gran torneo de la ciudad se levantó la Caja Mágica, un gigante de acero, aluminio y vidrio diseñado por Dominique Perrault, ni más ni menos, que costó más de 290 millones de euros, ojo, de 290 millones de euros públicos, el triple de lo presupuestado. Yo estuve allí en el año 2009, el año que se inauguró en la Caja Mágica, la primera vez que el torneo Mutua Madrid Open se celebró allí. Yo estaba allí trabajando, haciendo los vídeos para la web del torneo. Fuera, el barrio olía todavía al polvo de las obras y de los accesos de la M30 y al abandono crónico de la periferia. Dentro, al cruzar el control, las salas climatizadas olían a pegamento industrial nuevo todavía y a moqueta gris inmaculada. Ese contraste radical te alteraba el juicio. Durante las 50 semanas al año en las que hay torneo, la Caja Mágica funciona hoy como un vacío urbano infranqueable para los niños del barrio. Un muro vallado, con seguridad privada. Pero cuando llegan esos 15 días de mayo, la textura cambia. El barrio es invadido por coches oficiales con cristales tintados y un desfile monótono de trajes de lino y gafas de sol que miran de reojo los bloques de ladrillo visto, mientras los beneficios se quedan estrictamente intramuros. Es el tenis entendido como una industria extractiva sobre el suelo obrero. Crucemos ahora el Atlántico para ver que esto no es una disfunción madrileña, sino un patrón global. En Queens, en Nueva York, el US Open se celebra cada final de verano en los terrenos de Flushing Meadows Corona Park. Ese parque no es un rincón cualquiera, es el pulmón social de las familias inmigrantes de origen latino, asiático y afroamericano que se reúnen los fines de semana a jugar al fútbol, a hacer barbacoas y a respirar fuera de los apartamentos minúsculos del distrito. El complejo cuenta con decenas de pistas municipales donde los vecinos juegan casi gratis todo el año. Sin embargo, cuando llega agosto, la maquinaria del torneo activa su protocolo de privatización temporal. Se levantan vallas de lona opaca de 2 metros de altura, fragmentando el parque común. La seguridad privada toma los accesos y las pistas públicas donde los chavales del barrio entrenaban quedan clausuradas, confiscadas para servir como zonas de entrenamiento de las estrellas de la ATP o para instalar las carpas VIP de los patrocinadores financieros. El habitante de Queens se convierte en ciudadano de segunda en su propio parque durante 3 semanas, sufriendo el destrozo del césped por los camiones pesados y la certeza de que el espacio público se alquila al mejor postor. La tercera parada de este viaje nos lleva a París, al riquísimo distrito 16, el 16e arrondissement. Allí, Roland Garros, el torneo, ojo, no el aviador, vivió durante años un conflicto feroz con los colectivos vecinales por su plan de expansión. Al estar encajonado en una de las zonas con el suelo más caro del mundo, el torneo no tenía hacia dónde crecer. La solución del poder político y federativo: colonizar parte de los históricos Serres d'Autiel, unos invernaderos botánicos del siglo XIX con un valor patrimonial y ecológico incalculable para la ciudad. A pesar de las manifestaciones y los recursos judiciales de los defensores del patrimonio, la Federación Francesa logró imponer su ley para levantar la pista Simon Mathieu, un estadio semi-enterrado rodeado de cristaleras botánicas. La naturaleza común siempre cotiza a la baja cuando el circuito exige más palcos VIP y zonas de hospitalidad corporativa. Dejar morir una pista pública o entregar el suelo a la lógica del macroevento no es solo un error estético o político, es una negligencia médica. Y aquí los datos son tan fríos como incontestables. Cuando hablamos de que el deporte es salud, solemos pensar en las arterias, en el peso,
o en la capacidad pulmonar, que también. Pero la neurociencia contemporánea ha descubierto que los deportes de raqueta hacen algo extraordinario con el órgano que nos sostiene, el cerebro. Hay una investigación que se ha convertido en el santo grial de la medicina deportiva preventiva, el Copenhagen City Heart Study, el estudio del corazón de la ciudad de Copenhague. Un equipo de científicos daneses realizó un seguimiento exhaustivo a cerca de 100.000 personas durante 25 años, para determinar qué actividades físicas reales alargaban más la vida. Los resultados sacudieron las consultas de media Europa. Correr, nadar o montar en bicicleta aumentaban, sí, la esperanza de vida, entre 3 y 4 años. Pero el tenis se desmarcó de una forma brutal, añadiendo 9,7 años de longevidad neta a quienes lo practicaban de forma recreativa. ¿Por qué este salto tan descomunal respecto al running o a la bicicleta? La neurología explica que correr es una actividad lineal y automatizada. Puedes hacerlo mientras tu mente sigue atrapada en el estrés laboral o el aislamiento de tus propios pensamientos. Los deportes de raqueta, en cambio, exigen lo que los estudios denominan deporte recreativo y salud cognitiva, una demanda tridimensional masiva en fracciones de segundo. Tu cerebro tiene que calcular la parábola de una pelota, ajustar la velocidad de las piernas, corregir la empuñadura y al mismo tiempo leer la posición y las intenciones del cuerpo que está enfrente. Esta combinación de esfuerzo aeróbico, coordinación visomotora y, crucialmente, el factor social de la interacción, desencadena una producción masiva de la proteína BDNF, el factor neurotrófico derivado del cerebro. Es, literalmente, el fertilizante de nuestras neuronas. Estimula la neurogénesis en el hipocampo y funciona como el escudo más potente descubierto por la ciencia para retrasar el deterioro cognitivo leve y la aparición del Alzheimer. A este prodigio neurobiológico se le suma un factor que la psicología ambiental conoce muy bien, el efecto de la alineación del horizonte. Jugar al tenis o al frontón en un espacio municipal abierto obliga al ojo humano a fijar la vista en la distancia, a buscar el infinito para calcular las trayectorias largas de la bola. Ese parpadeo y ese enfoque a largo alcance activan de forma automática el sistema nervioso parasimpático, el encargado de reducir los niveles de cortisol y aplacar la respuesta biológica al estrés. La pista pública es un espacio expansivo que te conecta con el entorno y el cielo. Es el reverso exacto de la sobreestimulación de la gran ciudad. Es un lugar diseñado para que el sistema nervioso simplemente se desactive y respire. Crucemos ahora ese documento médico con el concepto que los economistas llaman el SROI, el retorno social de la inversión. Social Return on Investment, validado por informes de la Unión Europea y el Consejo Superior de Deportes. Cada euro que un ayuntamiento invierte en mantener una pista comunitaria genera un retorno de entre 3 y 5 euros en ahorro directo para las arcas de la sanidad pública. Cuidar a un solo paciente con demencia avanzada en España le cuesta al sistema y a las familias una media de 30.000 euros al año. La factura de los ansiolíticos para paliar la soledad no deseada en las periferias urbanas es astronómica. Si esa pista de tenis municipal o ese frontón donde los jubilados juegan a primera hora evita o retrasa la enfermedad en apenas 3 vecinos, la instalación se ha amortizado sola para toda la década. Cuando un gestor público cierra una pista porque no recauda suficiente en tasas, no está ahorrando. Está trasladando la deuda al presupuesto de servicios sociales y sanidad del futuro. Está cambiando prevención por dependencia. Es como apagar las farolas para ahorrar electricidad y tener que gastarte una fortuna en seguridad ciudadana. Volvamos al evento que da lugar a toda esta reflexión. La probabilidad de una nueva pista de pádel en mi pueblo, construida sobre media cancha de baloncesto pública adyacente y que según el estadísticamente acertado diagnóstico del ayuntamiento no se usa tanto. Y que según el ayuntamiento también no va a tener coste porque va a ser de gestión privada. El pádel como nuevo rey de la pista. Pero ojo, de nuevo, hago una confesión,
Una confesión que quizás rompa la rigidez de los análisis sociológicos de manual. Yo amo el pádel. Lo he jugado desde los 20 años. Conozco la adicción de la bandeja, el alivio de la pared de fondo salvando un punto perdido. Y esa electricidad tan particular de los partidos donde los cuatro estamos metidos en la red en una sucesión de reflejos puros. Hacer un análisis de clase sobre el deporte no puede ser una invitación al puritanismo. No se trata de demonizar lo que nos hace felices. De hecho, negar la inmensa victoria social que ha supuesto el pádel en las últimas décadas sería una ceguera imperdonable. El pádel ha logrado algo que el tenis, con su curva de aprendizaje tan endiablada y frustrante, a menudo no consigue: democratizar el acceso al disfrute inmediato. El pádel es un deporte generoso. Permite que 4 personas que jamás han pisado un gimnasio, que arrastran dolores de espalda o que nunca se han considerado atléticas, terminen un partido empapadas en sudor, riéndose y habiendo competido de verdad. Y ha hecho algo aún más grande. Ha sido la gran puerta de entrada masiva de las mujeres al deporte de raqueta en este país, en España, rompiendo inercias históricas de aislamiento doméstico o de ocio pasivo. El pádel, como juego, es profundamente integrador. Pero amar el juego no nos obliga a cerrar los ojos ante el artefacto, porque el pádel, además de un deporte, es el modelo de negocio inmobiliario perfecto aplicado al ocio urbano. Si analizamos las especificaciones técnicas del Consejo Superior de Deportes, descubrimos una genialidad de la optimización del suelo. En los 700 metros cuadrados que exige una sola pista de tenis reglamentaria, la ingeniería financiera actual es capaz de empaquetar 3 pistas de pádel. Donde antes jugaban 2 o 4 personas en un entorno diáfano, ahora juegan 12. La rotación de usuarios se triplica, el consumo de luz por hora se multiplica y la rentabilidad del suelo se dispara. Por eso el mercado se enamoró del pádel. No fue por filantropía hacia los menos atléticos, fue por pura matemática espacial. Y para que esa matemática funcionara entre la clase trabajadora, el mercado operó un cambio tecnológico brillante en la sociología de consumo, lo que podríamos llamar el efecto Decathlon. El tenis, y esto es así, exige meses de clases, costosas la mayoría de las veces, o una tolerancia infinita a la frustración, solo para lograr que la pelota pase la red. La raqueta de grafito vibra, penaliza el error y requiere una técnica muy precisa. El pádel eliminó esa barrera mediante las palas de goma EVA, que son baratas y accesibles. La goma EVA, además, absorbe el impacto, no la muñeca, amortigua el error y devuelve la bola casi sin esfuerzo técnico. El capitalismo de plataformas y consumo entendió a la perfección las necesidades de un trabajador actual. Una persona precarizada, con jornadas agotadoras y poco tiempo libre, no tiene la energía mental ni física para sufrir aprendiendo un deporte complejo. Necesita una recompensa de dopamina inmediata, un desahogo que funcione desde los primeros 15 minutos. El pádel triunfó porque ofreció el producto perfecto para la época: ocio de consumo rápido y amparado por la tecnología de materiales para cuerpos estructuralmente cansados. En geografía urbana existe el concepto de la privatización suave. No consiste en poner vallas de alambre de espino en los parques, sino en ir sustituyendo sutilmente la infraestructura social gratuita por espacios de consumo rodeados de una estética atractiva. El pádel encajó como un guante en la arquitectura de los nuevos desarrollos urbanísticos, en esos PAU de las grandes ciudades formados por bloques cerrados con piscina y vigilancia. La pista de pádel en el patio interior de la urbanización sustituyó a la plaza pública del barrio. Confinó el juego entre cristales. Y las paredes de cristal no son inocentes. Si volvemos a la psicología ambiental, estas cajas de 200 metros cuadrados obligan al cerebro a procesar reflejos constantes, impactos cercanos y una permanente sensación de encajonamiento visual que mantiene el sistema nervioso en un estado de alerta, de estrés competitivo. Además, la pista de pádel es un escaparate, una pecera translúcida diseñada para ver y ser visto, hipermediada hoy por las marcas, las camisetas técnicas de diseño, las palas que cambian cada temporada y las aplicaciones móviles que te cobran por minutos el derecho a jugar bajo los focos de un polígono industrial. Ahí radica la paradoja. El pádel ha acercado el deporte a miles de personas en su práctica,
pero a la vez ha legitimado un modelo donde el ocio debe pasar obligatoriamente por un muro de pago, una reserva digital y una estructura de consumo constante. Si no pagas la hora, a veces a precio de oro en el club techado de la periferia, no juegas. El juego deja de ser un derecho espontáneo y se convierte en una franquicia. Mientras esto ocurría en muchos pueblos y periferias obreras, los ayuntamientos miraban sus presupuestos con la miopía del gestor neoliberal. Veían el viejo frontón de hormigón o la pista municipal de tenis silenciosos a media mañana y pensaban, esto no es rentable, ignorando el retorno social de la inversión. No entendían que esa aparente ineficiencia era el pulmón de salud mental de los jubilados del pueblo. Así que con una sonrisa y apelando a la modernidad, demolieron los frontones para colocar pistas de pádel gestionadas por concesiones privadas, o las construyeron en media cancha de básquet, o mediante aplicaciones que exigen tarjeta de crédito para abrir el candado de la puerta. El verdadero drama no es la existencia del pádel. Al contrario, ¡qué maravilla que existan espacios amables para que cualquier persona pueda moverse, socializar y proteger su salud mental y cardiovascular! El drama es el monocultivo. El drama es la expulsión, la falacia de la elección. El drama es que la lógica mercantil nos intente convencer de que, como el pádel deja más dinero, el tenis y el frontón deben desaparecer de la luz pública. Defender el espacio público no es elegir un deporte sobre otro, es defender la biodiversidad del ocio de la clase trabajadora. Reivindicar que la pared gris del frontón, donde un chaval puede jugar solo y gratis durante 3 horas mientras piensa en sus cosas, tiene el mismo derecho a existir que el césped azul de la pista de pádel. Que hay sitio para todo. Que la ciudad y el pueblo deben ser lo suficientemente anchos, y lo son, como para albergar el silencio diáfano del tenis, la tradición ruidosa del frontón y la efervescencia comunitaria del pádel. Porque cuando reducimos las opciones de ocio a lo que cabe en una hoja de Excel, los que terminan perdiendo el derecho al espacio son los mismos de siempre. Llegamos al final de este trayecto y la pregunta queda suspendida sobre el cemento de nuestras ciudades y nuestros pueblos. ¿Qué hacemos con el espacio que nos queda? Reivindicar hoy el frontón de Valdemanco, que es el único lugar techado para ir a jugar si llueve en 30 kilómetros a la redonda, o el de Serrada de la Fuente, aunque solo tenga 80 habitantes, o las pistas de resina de Bustarviejo, o el polideportivo de cualquier barrio, de cualquier pueblo, no es un ejercicio de nostalgia romántica por un tiempo que no va a volver. Es una posición política de resistencia aquí y ahora. Es entender que defender el espacio libre es defender nuestra propia salud mental y la cordura colectiva frente al asedio del consumo obligatorio. Tenemos que aprender a defender el derecho a la ineficiencia del espacio vacío. El sistema nos quiere asustados, encerrados en pantallas o apiñados en recintos donde cada minuto tenga un coste de transacción. Por eso, que 2 personas de clase trabajadora dispongan de 700 metros cuadrados de aire, luz y suelo público, simplemente para ver volar una pelota por encima de una red, sin tener que comprar nada, ni pedir perdón por no estar produciendo, es un acto de soberanía absoluta. Es el órgano fundamental en el cuerpo del barrio o del pueblo. No dejemos que nos roben las victorias del pasado, disfrazándolas de privilegios ajenos. El tenis público y el frontón son nuestros. Son la memoria de los que construyeron los polideportivos con la ilusión de un país más justo. Son el escudo neurobiológico de nuestros mayores contra el olvido. Y son el territorio donde nuestros hijos deberían aprender que el suelo de su pueblo no se gestiona con una tarjeta de crédito, sino con el juego. Hay sitio para todo, insisto. Hay sitio para la efervescencia del pádel, para la belleza del tenis y para la soledad noble del frontón. Solo hace falta que los candados se abran y que la lógica del mercado dé un paso atrás para dejarnos respirar. Porque jugar es un derecho inalienable y el espacio para hacerlo también. Gracias por escuchar Fuera del Torneo.
Este es el podcast sobre tenis, pero sobre tenis con conciencia, sobre tenis con clase. Fuera del torneo es un podcast sobre tenis con conciencia de clase.